Hay una regla no escrita en la televisión en vivo. El show debe continuar. Pero hay momentos, segundos oscuros que fracturan la emisión. Lo que estás a punto de ver son archivos que las grandes cadenas intentaron enterrar. Transmisiones donde el guión se rompió y el horror se filtró, directo a millones de hogares. Una vez que la señal se emite, el error es imborrable. Y hoy Sinner abre el rastro del horror. El 30 de junio de 2025, un reportero llamado Lenny Aldo Frazao transmitió en vivo desde el río Miriam en Brasil para cubrir un trágico incidente que había ocurrido allí apenas un día antes. En las primeras horas del 29 de junio, un grupo de adolescentes había decidido ir a nadar al río. Desafortunadamente, subestimaron su profundidad, lo que resultó en la desaparición de Raiza Fernández, de 13 años. Segundos después de entrar al agua, sus amigos la vieron sumergirse bajo la superficie. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Los buzos la buscaron bajo el agua, mientras los rescatistas rastreaban la orilla del río con la esperanza de que pudiera haber sido arrastrada a tierra en algún lugar, pero incluso después de horas de búsqueda, Raiza no aparecía por ninguna parte. Lenny Aldo tenía la intención de utilizar esta transmisión como una oportunidad para educar a los espectadores sobre los peligros de las corrientes de los ríos y la seguridad general en los ríos, sin saber que estaba a punto de resolver el misterio de la desaparición de Raiza en televisión en vivo. Se quitó los zapatos y comenzó a caminar lentamente hacia el río, mientras hablaba sobre el aumento repentino de la profundidad y lo peligroso que puede ser para los nadadores inexpertos. Quanto mais você desce, mais fundo fica. Ó, aqui, ó. Até que aqui é de boa, mas só que é uma descida. Aqui onde ela se afogou, gente, é uma descida. Pra você ver aqui, ó, o tanto que eu passei aqui, daqui dá mais ou menos uns 2,5 metros. Ó, e quanto mais você anda, ó a diferença aqui já onde eu estou agora, ó. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente me cobrindo. Então, o risco aqui é muito grande, é muito grande. Sin embargo, nada podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Apenas unos segundos después. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Eu acho que tinha um negócio aqui no fundo da água. Não, era mole. Será que não é ela não? Mientras intentaba demostrar el engañoso desnivel del río, Lenny Aldo pisó accidentalmente algo que yacía en el lecho del río. Se sentía demasiado suave y orgánico para ser una roca o un tronco sumergido, lo que lo tomó con la guardia baja. El agua turbia hacía imposible ver bajo la superficie, pero Lenny Aldo estaba empezando a darse cuenta de lo que podría ser, lo que lo dejó demasiado perturbado para volver a investigar más a fondo. Salió del agua y se puso en contacto con las autoridades de inmediato. Y no pasó mucho tiempo antes de que los buzos recuperaran los restos de Raiza de ese lugar exacto. Más tarde, el informe de la autopsia confirmó que no hubo juego sucio involucrado. Lo que le sucedió no fue más que un trágico accidente. El 25 de septiembre de 2025, la estación CBS 6 en Albany recibió un correo electrónico extraño con un documento de 2 páginas. Contenía una perorata casi incomprensible, con Arnold Schwarzenegger, leyes arcaicas de siglos de antigüedad y una propuesta para crear una junta de fideicomisarios con inmunidad procesal. Sin embargo, el aspecto más importante de este documento no era su contenido. En cambio, la razón por la que se destacó entre los cientos de correos electrónicos que el canal recibía todos los días fue su autor, Lawrence Krauss, de 53 años, quien también incluyó una selfie junto al documento. Verán, Lawrence estaba actualmente bajo investigación por terminar con la vida de sus propios padres y salirse con la suya durante más de 8 años. Sucedió en agosto de 2017. Su padre, de 86 años, y su madre, de 83 años, vivían su jubilación en su casa en
Crestwood en Albany, y de repente desaparecieron sin dejar rastro. Ninguno de los vecinos los vio irse, ni escuchó nada sobre a dónde iban. Su casa también quedó abandonada, y Lawrence solo la visitaba ocasionalmente para recoger el correo, cortar el césped y quitar la nieve. Cuando se le preguntó sobre sus padres, afirmó que se habían mudado de regreso a Alemania y que no regresarían. Los vecinos no tenían motivos para desconfiar de Lawrence, por lo que nadie cuestionó su ausencia y la vida continuó como de costumbre. Un pariente lejano incluso solicitó un control de bienestar en 2020, pero los vecinos repitieron la misma explicación que Lawrence había dado, poniendo fin al interrogatorio de los oficiales sin más sospechas. Fue hasta mediados de 2025 que la policía de Albany se dio cuenta de que algo turbio estaba sucediendo con la familia Krause. Alguien había estado cobrando los pagos del seguro social de los padres de Lawrence, a pesar de que no se había visto a los dos en años. Esto dio lugar a que la policía iniciara una investigación formal y, después de meses, finalmente ejecutara una orden de registro en la casa de los Krause el 23 de septiembre. Durante los siguientes 2 días, los detectives recopilaron documentos financieros y otras pruebas. Lo más importante es que descubrieron los restos de los padres de Lawrence, enterrados en el patio trasero. Lawrence probablemente sabía que era el principal sospechoso en este caso, pero en lugar de entregarse o intentar huir, tomó la inusual decisión de enviar este documento a la red de noticias local, junto con su información de contacto. Uno de los directores de CBS estaba familiarizado con el caso Krause e inmediatamente aprovechó la oportunidad para entrevistar a Lawrence. Después de llamarlo, Lawrence afirmó que estaba dispuesto a hacer una entrevista en vivo con el canal, solo si publicaban su documento en Internet para que todos lo vieran. La red estuvo de acuerdo, y menos de 1 hora después, Lawrence estaba sentado con un reportero de CBS para una entrevista en vivo. Lawrence dudó al principio, pero después de cierta presión confesó todo. I want to hear from you. Yeah. What did you do to your parents? I buried them in their property. You buried them in the backyard of that house in Albany. Right. When it actually happened, when your parents died, did they know it was happening to them? Oh, yeah. And they knew it was at your hand? Well, yes, no one else's. Right. So they realized what you were doing to them as it happened. Yes. They knew that this was it for them, that they were perishing at your hand. Yes. And it was so quick. How did you do it? Yeah, I can't talk about that. Well, you've just told us that Right. it was at your hand. Right. Were there drugs involved? Was there No. a suffocation? You suffocated them. You suffocated your parents. Yeah. Sin embargo, lo que hizo que esta confesión fuera tan inquietante fue la forma en que Lawrence intentó retratarla como algo justo. Su argumento se reducía esencialmente a: mis padres sufrían de vejez, así que les hice un favor. Aunque los vecinos describieron a la pareja como ancianos, de ninguna manera estaban enfermos o postrados en cama. Tenían rutinas normales donde cuidaban su jardín, compartían hojas de menta con los hijos de los vecinos y escuchaban música polaca todos los días. Sus vidas no eran tan miserables como Lawrence intentó retratar durante esta entrevista. Ahora, no está claro si padece una enfermedad y creía genuinamente todo lo que decía, o si esta entrevista fue su forma de intentar pintarse a sí mismo como el hijo preocupado para ganarse el favor del público antes de su inevitable arresto. En cualquier caso, no tenía forma de escapar de las consecuencias de sus acciones desalmadas. Fue arrestado inmediatamente, después de salir del edificio de la red, y actualmente espera juicio por la muerte de sus padres. Las cataratas del Niágara son ampliamente consideradas como una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Sin embargo, si bien la superficie es innegablemente hermosa, las profundidades debajo de las cataratas tenían la inquietante historia de muchos que perdieron la vida a causa de las corrientes. Uno de esos incidentes fue capturado en vivo por televisión el 30 de mayo de 1985, cuando el reportero Phil Kovitz
presentaba una sección sobre bienes raíces frente a las cataratas. De repente, al fondo, la cámara capturó a un hombre atrapado en la corriente detrás de Phil. El agua torrencial lo arrastró hasta el borde de las cataratas, antes de lanzarlo por la caída de 170 pies. Y aunque unos pocos afortunados han sobrevivido a la caída desde las cataratas del Niágara, él no fue uno de ellos. El terreno traicionero debajo de las cataratas dificultó la recuperación de sus restos. Una vez recuperados, los investigadores identificaron al hombre como Robert Arins, de 56 años, y concluyeron que el acto fue deliberado. Sin embargo, Robert fue solo uno de los 5.000 cuerpos que se han recuperado al pie de las cataratas en los últimos 175 años. Muchas de estas 5.000 muertes fueron intencionales, pero hubo muchas que no lo fueron. Y desafortunadamente, sobrevivir a una caída desde las cataratas del Niágara es casi imposible. Una vez que caes, el agua fría hace que sea extremadamente difícil respirar, lo que hace que sea aún más desafiante nadar hacia la superficie. El agua cerca del borde también puede moverse a más de 60 millas por hora, agregando otra capa de dificultad a un desafío que ya es imposible. Pero las rocas irregulares en la base de las cataratas es lo que marca el final para la mayoría de las personas. El 23 de agosto de 2010, alrededor de las 10 a.m., 21 turistas de Hong Kong regresaron a su autobús turístico después de visitar el histórico Fuerte Santiago en Manila, Filipinas. También estaban acompañados por 3 guías turísticos, y el viaje había ido fantástico hasta ahora. Pero justo cuando estaban a punto de partir hacia la siguiente ubicación, fueron interrumpidos por un hombre de mediana edad con uniforme de policía. Llevaba abiertamente varias armas de fuego, y su comportamiento dejó en claro que tampoco tenía miedo de usarlas, algo que se volvió aún más evidente con el paso del tiempo. Por ahora, las cosas comenzaron de manera bastante tranquila, y él le pidió al conductor que lo llevara a la siguiente estación. El conductor intentó rechazar la solicitud, explicando respetuosamente que no podía dejarlo subir porque era un vehículo privado, no un autobús público. Sin embargo, el hombre no aceptó un no por respuesta. Tan pronto como el conductor del autobús rechazó su solicitud, sacó una de sus armas de fuego y afirmó que estaba tomando el autobús como rehén. Se trataba de Rolando Mendoza, de 55 años, un oficial de policía con casi 30 años de servicio. Pero recientemente había sido despedido por cargos de drogas que Rolando afirmó que eran falsos. Ser despedido lo dejó sin pensión después de 3 décadas de arduo trabajo. Y aunque intentó luchar por su trabajo a través de medios oficiales, sus superiores no lo escucharon. En un acto de desesperación y desafío, Rolando tomó como rehén a este autobús lleno de turistas y presentó una única demanda. Quería recuperar su trabajo. La situación hasta ahora parecía bastante manejable, con 2 de sus antiguos colegas estableciendo comunicaciones sin ningún rechazo. Incluso pudieron convencerlo de que liberara a algunos de los rehenes. Conceder su demanda relativamente simple habría sido fácil, pero lo que siguió fue uno de los mayores desastres de rehenes en la historia del país. Todo porque los encargados no pudieron ponerse de acuerdo sobre el siguiente movimiento. Las cosas empezaron a empeorar cuando el hermano de Rolando intentó acercarse al autobús y fue detenido inmediatamente por los oficiales. Esto enfureció aún más al ya furioso Rolando y lo volvió más inestable. La situación solo empeoró una vez que los medios de comunicación se involucraron. Casi todos los canales de noticias del país comenzaron a transmitir la situación en vivo. Hablaron de todo, incluidos los planes que los oficiales estaban haciendo afuera. Lo que no sabían, sin embargo, era que el autobús tenía un televisor que funcionaba y Rolando estaba viendo y escuchando todo. Esto podría haberle ayudado a formular un plan y obtener lo que quería sin lastimar a nadie. Desafortunadamente, la respuesta mediocre de los oficiales hizo casi imposible una resolución pacífica. Su ira llegó a un punto de ebullición cuando vio cómo su hermano estaba siendo tratado por la policía en televisión en vivo. Esto resultó en que Rolando quedara cegado por la rabia y abriera fuego contra los rehenes. Casi al mismo tiempo,
el conductor del autobús logró liberarse de las esposas que Rolando le había puesto y escapó por la puerta del lado del conductor. Desafortunadamente, si bien pudo salir ileso, otros rehenes no tuvieron tanta suerte, ya que, según el conductor del autobús, todos estaban muertos, dejando a Rolando solo en el autobús. Esta revelación dio a las autoridades el visto bueno para rodear el autobús e intentar entrar sin más bajas. Pero Rolando no estaba dispuesto a caer sin luchar. Tan pronto como intentaron entrar por la salida de emergencia, Rolando abrió fuego, impactando a un oficial en su casco antibalas y fallando por poco a los demás. Entonces los oficiales pensaron en una estrategia diferente. Inundaron la parte trasera del autobús con gas lacrimógeno, obligándolo a ir al frente, directamente a la mira de un francotirador, poniendo fin finalmente a la crisis de rehenes. No fue hasta después de su muerte que la policía se dio cuenta que el conductor del autobús había malinterpretado la situación y que 9 de los rehenes todavía estaban vivos. La pérdida masiva de vidas, inocentes transmitida en vivo para que todo el mundo la viera, juntó con los oficiales tomando decisiones equivocadas en cada paso, atrajo un intenso escrutinio global, marcando esto como uno de los peores y más trágicos incidentes en la historia de Filipinas.